Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Jorge. Hola, Sapo. ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Y tengo a Nicolás Batalla. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué dice Nico? Voy a saludar a @Alvin Green, el emperador de la consola. Hola, Álvaro. Tengo a Uike Macana ahí. Bien, viene, que viene y va. Que va. Se va, Maca, ya sabrán a dónde va. @Uike Macana, Maca Saavedra. Y tengo al Pulpa ahí también, ahí tomando en parte de la posta del otro lado del vidrio. Y tengo al Switcher Master Estrella de las transmisiones espaciales del canal de YouTube de FM del Sol, @César Giacosa. ¿Estamos todos? Buenas tardes. El fin de semana muchas personas comentaban un largo reportaje del suplemento Que Pasa del diario El País con el perfil de la flamante ministra de Vivienda Cecilia Cairo, del MPP, diputada ella en la pasada legislatura, también fue edila, estuvo al frente del plan de mejoramiento de barrios, trabajó en el plan Juntos. Una persona que tiene un periplo vital, por lo pronto llamativo, exiliada. El titular era la historia de la ministra que vendió perfumes en París, fue madre a los 15 y conoce todos los cantedriles. Recordarán cuando hicimos la recorrida por las asunciones de los ministros, lo que fue el discurso de Cecilia Cairo, que seguramente fue el más llamativo de todos por su tono combativo, emotivo. Lo hizo en un barrio que estaba siendo inaugurado, de gente realojada. La ministra que asumió en un realojo de un asentamiento. Exactamente. Se anunciaba que estaba lanzando un podcast del Ministerio de Vivienda, que quería podcast no, un streaming. Streaming. Streaming no, un podcast, no confundas, Sapo. A veces son cosas totalmente distintas y a la gente obviamente le hace la diferencia a eso. Bien. Al uruguayo que está escuchando este programa, escucha podcast y dice, no, podcast no, Sapo, es un canal de streaming. No sé si pero sale en vivo y después se queda sale subido. en vivo, me parece. Si no sale en vivo, no es streaming. Por eso te digo, bueno. no sería tan categórico con que lo vendieron como streaming por el marketing. Es un video podcast. Es un video podcast. Ya tenés un video podcast. Pero ellos lo vendieron como es un canal de streaming. Bueno, capaz que no sabía. Lo podemos encuadrar en la categoría, Sapo, de notas a políticos superadoras, notas de historias superadoras. Me acuerdo cuando en su momento salió una de Bartol, que era, ¿no? El Bartol y su conocimiento sobre los asentamientos y su trabajo concretamente en Casaballe. Sí, yo creo que cada tanto cíclicamente aparecen notas a figuras políticas que son como, mirá esta persona cómo logró una historia de superación y entrando en la política. O perfiles llamativos. Es un perfil, es una persona que ingresa al Ejecutivo, que tiene un perfil muy llamativo, a diferencia, digamos, de otros ministros o ministras. Ameritaba hacer un formato de reportaje, es decir, contar que el periodista cuenta parte de su vida, otra parte va como diálogo con la protagonista. Largo perfil, con una historia jugosa, ¿no? ¿Qué te dejó ese perfil? Te dejaba sobre su vida personal, pero también sobre las ideas que tenía para el Ministerio de Vivienda. Eso de incorporar programas que surgen de la sociedad civil para que sean parte de las políticas de mejoramiento de la vivienda de las personas que lo necesitan, como por ejemplo llamar a la gente de un techo
por mi país, llamar a la gente de Piso Digno, que todos de alguna forma trabajen articulados por el Ministerio de Vivienda, llamaba la atención, es decir, Cairo estaba desde el vamos poniéndole impronta muy personal, con mucha voluntad de antemano, y parecía ser que, bueno, íbamos a tener en el Ministerio de Vivienda como uno de los ejes más importantes de este quinquenio. ¿Revulsivo o revulsiva? Juega acá. Hablamos de una persona de izquierda que llega al Ministerio de Vivienda diciendo: yo quiero trabajar con esas ONGs como Piso Digno, que está Pablo Bartol ahí. Quiero trabajar con Techo, con todos los cruces a veces ideológicos que hay sobre estas ONGs y la visión que tiene la izquierda de la vivienda. Que llega una ministra que dice: yo quiero trabajar con ellos, con las ONGs, y además, la verdad que si yo puedo encontrar una solución inmediata a un problema puntual, prefiero hacer eso que estar esperando a tener una vivienda completa. Es decir, si yo puedo conseguirle a una persona que vive en asentamiento ponerle un piso, y bueno, capaz que eso es aceptable mientras que no puedo conseguirle toda la casa entera. Una cosa que capaz que en otro momento la izquierda te hubiera debatido mucho más. No sé si ahora alguien dentro de la izquierda te debate esa línea que planteó Cairo. No, bueno, no, en este momento no, creo que no. Es parte, digamos, de lo que está mostrando este gobierno, es cierto pragmatismo, ¿no? Más allá de lo ideológico. Si se quiere, por lo menos discursivamente antes de asumir. Igual esto fue hasta el fin de semana, hasta que salió la investigación que hoy, más temprano, se presentó en La Pecera. Nicolás González fue el que llevó la rienda de este informe en el programa de Ignacio Álvarez, donde se muestra se destapa, si se quiere, una olla de una de las aristas de Cairo, que tiene que ver con su vivienda y la vivienda de su familia. Ella algo había contado en reportajes pasados sobre dónde vivía, hace 31 años. En Pajas Blancas. Ella cuenta que en su momento, la casa, cuando vuelve del exilio en el año 94, su casa había sido rematada. El padre le regala un terreno donde tiene un gran galpón y allí construye su casa. Esto fue hace 31 años. Lo que presentó el informe de La Pecera de hoy es que esas construcciones nunca fueron regularizadas, es decir, nunca fueron declaradas en catastro, lo que significa, por ejemplo, que pasas a pagar otro tipo de contribución, otro tipo de impuesto de primaria. Cairo estaría pagando como terreno baldío, digamos, sus impuestos vinculados a la vivienda. Sí, y de por hecho, lo pronto, en el caso de los que está pagando, que es la contribución inmobiliaria, ¿no? Porque sí. Lo otro que arrojaba el informe es que respecto al impuesto a primaria, en los últimos 5 años, que es donde, digamos, es el plazo de prescripción de esa deuda, solo había pagado 2 cuotas correspondientes a un terreno vacío que no es lo que tiene. Es un informe del periodista Nicolás González Queuseyan, de La Pecera, y decía lo que comentaba Nico ahora. Tenés por un lado que paga la contribución como un terreno baldío, y por otro lado que había pagado 2 cuotas del impuesto a primaria, totalizando un 89 pesos absoluto. O sea, una de 40 y algo, otra de 40 y algo. En total, en esas 2 cuotas del impuesto a primaria, pagó 89 pesos en total. Y después La Pecera lo que hizo fue que contactó a un profesional, hicieron como un cálculo de cuánto podría ser, y lo que le decían era que si tenés el 80% aproximado del terreno con edificación, estimaban que hubiera sido algo así como 455.000 pesos que se tendría que haber pagado a lo largo de todos estos años. Claro, estamos hablando de décadas, ¿no? Acá tenés que digamos, primaria caduca la deuda cada 5 años. Entonces, la deuda que tenía por estos últimos 5 años es de algo así como 86.000 pesos. Pero si uno hace un cálculo de todos los años en que no pagó primaria, ahí llegás al número ese que te decía cifra, yo, ¿no? Digo, claro, a partir de lo que calculó un profesional en base a ver el terreno, cuánto estaba edificado y sacar a la cuenta, ¿no? La cifra que debería, en todo caso, si ese cálculo es correcto, es esta otra que decías vos, Sapo, Sí. de 80 y pico mil de pesos. 80 y pico mil pesos, sí, exactamente, ahora, de la deuda que tiene Claro, efectiva. vos eventualmente pagás hasta el plazo de prescripción, no vas a pagar hasta más atrás si estás atrasado. Claro, pero parte de la crítica que se está haciendo acá en este momento es que durante todo este tiempo ella no pagó Sí, entiendo. ningún impuesto, o por lo menos no pudieron, digamos, registrar que haya pagado. Para mí hay que ir al bar y ver, porque estamos hablando de ella. No es la primera vez que Cecilia Cairo, en una entrevista,
dice que en ese mismo terreno viven los hijos que edificaron también. O sea, podemos decir, la clásica familia uruguaya que tiene un mismo terreno y edifica la primera casa de los padres y después Al los frente, hijos. al fondo de los claro, hijos. y ahí viene el número ese de que el 80% está edificado. Entonces habría que ver bien ahí cuál es la situación de cada uno. Pero en resumen, tenés una situación donde la actual ministra de Vivienda tiene una casa en un terreno y esa casa no está en el catastro como debería, no viene pagando los impuestos que debería. Y en definitiva se hizo una casa sin hacer todos los procedimientos legales ni pagar los impuestos que conlleva. Eso es lo que se desprende de este informe. Cairo fue contactada por la pecera y hoy temprano de mañana lograron dar con ella y respondió a todas las preguntas que le hizo Nicolás González, dando sus explicaciones y aceptando que efectivamente ella está de forma irregular en cuanto a su vivienda. ¿Lo confirmó? Lo confirmó. ¿Y cuáles son sus argumentos para validar este comportamiento? Bueno, si les parece, vamos a escuchar lo que le decía hoy más temprano en la pecera a Nicolás González. Ya va a venir. Suspenso. Del predio en... ¿Sabés que corroboramos que hace 31 años que no declaraste las construcciones del predio en catastro? ¿Esto por qué fue? Porque cuando me vine a vivir acá me habían rematado la casa, y eso fue en el 2002, mi hijo tenía 2 años. Le salí de garantía a un amigo, mi papá me dio este terreno donde tenía solo un galpón. De ese galpón hice mi casa, y mis hijos hicieron la suya, así que vivimos todos acá, de verdad, nunca regularicé. Nunca regularizaste. ¿Y te parece correcto siendo la ministra de Vivienda? Mira, soy ministra de Vivienda hace un mes. Hice de todo en mi vida para ganarme la vida, así que no digo que lo pienso hacer en algún momento. ¿Pensás regularizar? Por supuesto, obvio. Te estoy contando mi vida. Mi vida es, yo vine para acá, después que me remataron la casa, de un galpón hice mi casa, siempre lo dije, además tengo un asentamiento propio, siempre lo dije. Mis hijos fueron creciendo, ya tenía una hija de 19 años cuando me vine para acá. Ese caso tuvo un hijo, se construyó al lado, la otra también se construyó su casita y mi hijo se construyó su casita. Así que lo hicimos nosotros además, con nuestras propias manos. Así que sí. El tema, ministra, es que a 31 años no declarándola, porque aparte me consta que tiene más de una edificación allá en el predio, porque vive toda su familia. No declaró no solo una, sino que no declaró mejoras edilicias en su terreno. Es ¿Esto verdad, te parece correcto? Es verdad, no estoy diciendo, digo que es la vida. Es cierto. ¿Y qué va a hacer con esto? ¿Cómo que voy a hacer con esto? Lo regularizaré, es una de las pendientes que tengo en mi vida, sin lugar a dudas. ¿Pero lo piensas hacer en el Porque corto o mediano plazo? ¿Cuándo lo piensas? Hoy solamente tengo mejoras, ¿te das cuenta? Así que... sí. Con esto va de la mano la evasión de impuestos, porque usted no está pagando el impuesto de primaria, por ejemplo. Sí, no sé si acá corresponde el impuesto primario, ¿sabes? Porque hay lugares que sí lo tienen y otros que no. Puede ser. Yo no sé si corresponde o no. Lo cierto es que usted 2 veces en 2010 sí pagó el impuesto de primaria, 48 pesos, alrededor de 48 pesos. ¿Se olvidó de seguir pagando? ¿Qué pasó? No sabes que no sé eso porque yo no me acuerdo si lo recibí. Yo cuando recibo las facturas las pago, pero no te sé decir esa parte. ¿Y contribución inmobiliaria paga? Pago como baldío, sí. Ahí está, pago baldío, que también sería una irregularidad, ya que ella tiene más de una vivienda construida. Es la vida, dice Cairo, o sea, te cuento mi vida. Capaz que la crítica que se está haciendo en este momento es, ella fue diputada en el quinquenio pasado, es decir, por más que tengan el sueldo topeado como dirigentes del MPP, eventualmente tenía ingresos que le podría haber permitido comenzar a regularizar esa situación. Evidentemente hay una historia de vida que vale la pena ver, pero desde el 2005 en adelante, cuando arrancan los gobiernos frente amplistas, tenías a Cecilia Cairo, que estuvo como edila, que es un cargo honorario, pero que tiene viáticos, etcétera. Pero después en el gobierno de Mujica ya estaba en el plan de mejoramiento de barrios, estuvo al frente del plan Juntos, después termina como diputada. O sea, hace ya bastante tiempo que tiene un trabajo fijo gracias a la política, que tiene un sueldo que estará topeado por el MPP, pero es un sueldo digno, fijo, regular. Me parece que la complicación de la vida de un tiempo a esta parte caducó. Dejó de ser las complicaciones que tenemos todos y pasó a ser las complicaciones que puede tener alguien que vive de la política. Que son complicaciones que son muy distintas a gente que no. Hay que esperar, y ahora siendo ministra de Vivienda justamente, eso es lo más paradójico de
del caso. Siendo ministra de Vivienda, no regularizó su vivienda. Claro, siendo ministra ahora y habiendo ostentado cargos vinculados a la vivienda en el gobierno de José Mujica y la propia comisión de vivienda en el Parlamento cuando fue diputada, ¿no? Claro, hay que ver. Ella va a hablar ahora, entre un rato, seguramente Maca Saavedra va a estar saliendo, va a haber una conferencia de prensa, a ver si se agotan sus argumentos en su periplo vital o si aparte tiene algún otro argumento de peso como para justificar esta omisión, que por lo que presenta el informe es clara, ¿no? Ella nunca declaró las construcciones que tenía en su predio. Y eso implicó que el Estado recaudara menos de lo que tendría que recaudar en un impuesto como el de primaria, aparte, ¿no? Que no es menor, que es un impuesto, digamos, específico para un tipo de atención, justamente a los estudiantes de primaria. Pero el problema es que... Y después lo mismo con la contribución, es decir... Pero no puede, me por parece todos lados difícil. no cierra la explicación de es la vida. Pero en muchos casos, hay dos explicaciones. Hay una explicación que es la vida, que me parece que a mí, me parece no el lugar, porque es la vida, hace 15 años es la vida de un político que tiene un sueldo fijo. O sea, la vida cambió. En un momento fue la vida, evidentemente, pero de un tiempo a esta parte la vida cambió. Ese es un argumento. El otro argumento es, no sé, no lo tengo claro, que por ejemplo con el caso del impuesto a primaria, que le dice al periodista, bueno, no sé si corresponde o no corresponde. O sea, desconocimiento, en este caso, para una persona que estuvo al frente del Plan Juntos, Plan de Mejoramiento de Barrios, en la Comisión de Vivienda como diputada, ahora es ministra de Vivienda, desconocer si lo tenía que pagar o no. Si efectivamente lo desconocía, habla muy mal de alguien que va a ser ministro de Vivienda, que es ministro de Vivienda ahora, y si no lo desconocía, no sé, decir no lo tengo claro, me parece que no. O sea, como un ciudadano común no le puede decir al Estado, no lo tengo claro, déjame ver si lo pago, que todos lo querríamos hacer. Cuando alguien te viene con... Cuando la DGI te toca la puerta y viene con una cuenta, la de yo no lo sabía, la hemos dicho muchos, y la respuesta es, lo lamento. La ignorancia de la norma no sirve de excusa. Nunca me pasó, y ojalá me hubiera pasado, nunca me pasó que ante la DGI me aceptara el argumento de no sabía. No te lo aceptan, tenés que pagarlo igual. Y me parece que la respuesta de voy a regularizarlo, está bien, sí, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Recién ahora? Cuando llegó alguien con una llamada preguntando, la idea de regularizar tenía que haber estado antes. Me parece a mí que también alguien que está en política, tenés un muerto en el ropero como esto, por lo menos avisalo e intentá solucionarlo antes de asumir como ministro. Hay un dato que dice pago contribución como baldío. Ahí admite que está siendo omisa en algo que es clave, que es declarar que vos tenés una vivienda construida y que tenés que pagar más por la construcción como paga cualquier mortal por una construcción hecha sobre un terreno. A ver, está lleno de casos así. Bueno, está lleno de casos donde hay gente que accede a un terreno y empieza a edificar y no hace las cosas como se supone que las tiene que hacer y no lo declara, no lo cuenta, o edifica, cuenta algunas cosas, después hace mejoras que no la declara, o hace otra edificación. Espera los plazos de prescripción. Espera a ver si se cumplen los años y dice, bueno, zafé. Pero no es lo que puede hacer un ministro. Los aportes al BPS cuando se hacen las obras, ¿no? Claro, pero no lo puede hacer un ministro porque después esa persona después le tiene que exigir a los demás que lo cumplan. La persona que cumple la norma no te puede decir es la vida, porque todos diríamos es la vida. La persona que tiene que hacer cumplir la norma te tiene que decir yo hago las cosas legales y por eso espero que los demás lo hagan también. Por eso digo que uno puede esperar que Cairo tenga algún otro tipo de argumento para justificar esta omisión, porque no es suficiente la explicación de que la vida la pasó por encima, porque en algún momento seguramente la pasó por encima, pero de un tiempo a esta parte, digamos, ha tenido los recursos y seguro también el conocimiento de qué cosas tiene que declarar y qué cosas no, siendo que fue electa ministra de Vivienda, ¿no? Sí, ahí, digamos, tendría que cambiar mucho esta primera declaración para que aparezca un elemento que te recomponga el cuadro de otra manera, ¿no? Por lo pronto, lo que vos tenés hasta ahora es que esa omisión está confesada por Cairo en esa entrevista con el periodista de Azul, y lo que queda por ver, a menos que cambie el panorama en relación a lo que diga a las 5 de la tarde, es qué peso le van a dar a eso tanto el gobierno
como la oposición, porque ha habido movimientos en ese sentido, por lo pronto, del lado de la oposición, ¿no? Tenemos, por un lado, la propia Graciela Bianchi salió a decir que iban a eventualmente disparar una interpelación en el Senado. Tengo entendido que eso quedó por el camino porque también se movió diputados. Tienen que coordinar entre ambas cámaras. De hecho, por la composición de ambas cámaras, es más razonable que las interpelaciones vayan por el lado de diputados, porque no tienen allí, el Frente Amplio no tiene mayoría, y ahí hubo expresiones también de distintos diputados. Por ejemplo, Fernanda Auerperg, la diputada del Partido Nacional, dijo que estaba prevista una comparecencia de Cairo a la Comisión de Vivienda de Diputados el próximo 14 de mayo y que iban a solicitar las explicaciones pertinentes frente a los hechos denunciados y que iban a evaluar las consecuencias de este incumplimiento, pues se predica con el ejemplo. O sea, por ahí tenías una visión del Partido Nacional de esperarla en la comisión, que estaba previsto que fuera, y evaluar qué pasos dar después. Pero no fue la única que se movió en ese sentido, porque también por el lado del Partido Colorado hubo movimientos. Sí, yo antes de eso te quería comentar que pues, es verdad que tenés por un lado los movimientos del legislativo, después tenés el discurso político puro y duro. Y va a ser muy difícil para Cecilia Cairo, porque Cecilia Cairo, además de ministra de Vivienda, es una figura muy combativa de este gobierno. Yo qué sé, probablemente sea de la figura política que viene saliendo más a los medios. El Sapo comentaba el caso de este perfil que le hicieron en el diario El País, pero ha dado notas, está muy activa. Tuviste aquel episodio del Hospital del Cerro, donde fue la calle Pou, había militantes. Ella siempre sostuvo que ella no estuvo ahí con el interés de generar una especie de rosca en contra del Hospital del Cerro, etcétera. Pero es un jugador político importante para el gobierno de Cecilia Cairo. Y va a ser difícil resistir las críticas y el chicaneo constante a partir de este episodio. El caso de Sebastián da Silva, por ejemplo, el senador nacionalista, había puesto en sus redes sociales Daniel Cayani, otra figura del MPP, el senador del MPP, le criticó unas declaraciones a Sebastián da Silva y dijo que era un piantavotos. Y Sebastián da Silva le contestó ahora, se la guardó para contestársela, y le pone: puedo piantar votos, lo que seguro no hago es evadir impuestos haciendo semblanza de pobre. Los votos van y vienen y la verdad me tienen sin cuidado. Pero para lograr la pública felicidad hay una revolución bien simple de hacer las cosas: honrar tus obligaciones. O sea, están las acciones, digamos, legislativas, y después está el discurso político en el cual, de ahora en adelante, a no ser que haya una respuesta muy específica ahora en esta conferencia de prensa que va a dar la ministra, cada vez que diga algo, la respuesta va a ser: vos eras la ministra que era deudora de la cartera que pretendía presidir. La etiqueta ya te queda si no hay un cambio a lo que dijo más temprano en la pecera, es decir, la etiqueta de una persona que no honraba sus compromisos con el Estado, que básicamente, con el Estado y también con la Intendencia, ¿no? Porque acá tenés también tasas que pagar, que si vos no declaraste que tenés una construcción, obviamente no pagás otras tasas que tendrías que pagar como contribuyente departamental, además de los impuestos nacionales. Es decir, hay un acumulado de cosas que Cairo eventualmente no pagó por no haber inscrito en catastro sus construcciones. Y eso, en definitiva, es menos ingresos para el Estado y, en todo caso, menos dinero para volcar en obras públicas, si querés dibujarla por ese lado y hacer política de oposición con este caso. Es decir, Cairo, si no tiene un argumento diferente a la tiene complicada a la hora de la esgrima retórica de cómo defenderse ante un incumplimiento flagrante. Sí, claro. Por lo pronto es como si jugaras con amarilla del minuto 2. Exacto. ¿No? Tenés que salir a marcar, sos el 5 tapón, tenés que pelear en la mitad de la cancha y quedaste condicionado porque no podés levantar más la pierna en todo el partido. Sí, la analogía futbolera siempre funciona. Sí. Si se queda, en caso de Cairo ahora, y bueno, el resto del año, muy filo bajo, calladita, olvídate del canal de streaming o video podcast y a aguantar. Una de Nico que había tirado, la de los Colorados. Juan Martín Jorge, diputado del Partido Colorado, anunció: las declaraciones de la ministra de Vivienda son inaceptables, ya inicié contactos con mi bancada del Partido Colorado y luego lo haré con las demás para analizar una interpelación.
Por lo que estuve averiguando, efectivamente la comunicación desde la bancada de diputados del Partido Colorado al Partido Nacional ya existió. O sea, ya eso avanzó, el Partido Colorado se comunicó con el Partido Nacional y le planteó su intención de ir por una interpelación en el caso de que el Senado no lo hiciera por estas comunicaciones que había hecho Graciela Bianchi, donde había manejado esa posibilidad. El Partido Nacional en diputados lo va a evaluar, no está definido que eventualmente acompañe en una instancia como esa. Hay tiempo todavía porque estamos a 15 de abril, esta semana no hay sesiones porque estamos en turismo y después ya cruzamos el 18, la frontera del 18, con lo cual ya no vas a tener sesiones hasta el mes que viene. Porque siguen con el tema ese de que no laburan. De que las sesiones ordinarias son del 1 al 18 de cada mes. Entonces, las primeras sesiones van a ser el primer martes de mayo. Recién ahí van a volver a juntarse y eventualmente, si votasen algo, lo votarían ahí. Hay tiempo todavía para que el Partido Nacional evalúe, porque ahí tienen que, justamente, evaluar la oportunidad política si dar un paso como ese. O sea, ahora vos en diputados tenés una realidad que no solamente vas a tener la ceremonia y la comparecencia del ministro y le vas a decir las cosas que pensás y vas a escuchar las respuestas y vas a decir que no te respondieron las preguntas y decir que estás enojado y eventualmente después el oficialismo va a respaldar al ministro, como fue la lógica mayoritaria en los últimos periodos de gobierno, sino que vos tenés la posibilidad eventualmente de juntar los votos, porque el Frente Amplio no tiene mayoría, y censurar a un ministro. Sí. Ahora, entonces tenés que elegir los tiros. Bueno, hay que ver si la coalición se pone de acuerdo para dar ese paso y gastarse una interpelación ahora por este tema puntual, que no deja de ser un tema personal de la ministra, ¿no? Más allá de estas implicancias que tienen, que es la ministra la que está en falta y que es la que después eventualmente es una de las referencias que debería pedirle a los demás que tenga su situación de manera regular, no deja de ser. Claro, es una acción de gobierno. Claro, no es un tema de gestión de gobierno. Es Si vas a la posible defensa de Cairo. No, yo no la estoy defendiendo. Lo que digo es que esto es parte de lo que eventualmente va a tener que evaluar, va a evaluar el Partido Nacional, que no le dijo un sí automático al Partido Colorado. Si vos te fijás, el Partido Colorado salió rapidísimo a pedir la interpelación, el Partido Nacional todavía no lo ha hecho. Y Cabildo Abierto te puedo agregar que se enteró de que el Partido Colorado levantó la mano y dijo: yo quiero interpelar en diputados. Y por ahora es lo único que tiene, no se va a pronunciar al respecto hasta no tener más información. Claro, es que por eso te digo, el calendario acá es relevante porque hay tiempo. Pueden esperar un poco más a ver cuáles son las explicaciones de la ministra y conversar en la bancada a ver si quieren quemar las naves o gastarse un comodín en esto o no. Si ensayás la defensa a Cairo, para mí la cosa que ella esgrimiría serían las siguientes. Esto no es un delito, no estamos hablando de alguien que cometió un delito, estamos hablando de alguien que debe plata por algo que no pagó y que lo puede regularizar. Ella debería decir: voy a regularizarlo ya, es uno de los grandes pendientes de mi vida. Tiene que decir: ya lo estoy empezando a pagar. Tendría que decir esas cosas, tendría que decir: bueno, esto no es un delito, esto no es un acto de gobierno, son cosas de mi vida privada de antes de que yo fuera ministra y lo estoy solucionando ahora. Esa sería la forma como para defenderse de un eventual ataque. Ahí va a pasar lo que dice Nico. En la oposición harán las cuentas y verán si las cuentas le dan que rinde la interpretación o que no. O que es un caso suficientemente débil como para decir: la verdad que en esta la dejamos pasar. Hay que ver cuál es la decisión que toma. Y hay que ver qué postura toma el Ejecutivo, qué postura toma el presidente. Por ahora no hay más movimientos que esta conferencia de Cairo, pero están obviamente monitoreando la situación. Obviamente en este momento hay reuniones, se están evaluando las futuras acciones con respecto a eso. Claro, esa es otra discusión, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, si la oposición, generalmente es al revés, pero la oposición puede entender si da o no da esto para pedir la cabeza del ministro, de la ministra en este caso. Después está la señal que quiera dar el gobierno en función de, bueno, qué tan cómodo se siente con esta situación. Sí. Que tiene todas esas peculiaridades que dice Jorge. Vos vas a regularizar un asentamiento o vas a tener una política fuerte respecto a la regularización de asentamientos y tenés a la ministra
por décadas en una situación irregular, que después podés discutir qué tan grave es o no, eso lo medirá, el que lo va a medir es el presidente de la República. Está bien, pero no haber pagado impuestos, eso es lo grave. Es un problema, claro. No el acto de no regularizar, el no haber regularizado sabiendo que eso te beneficia. La consecuencia de eso es lo que terminas exactamente. Por esa es la gravedad del asunto. Ese es el problema legal. Después está el problema hacia la sociedad es ese después también. Después está el problema político, que el problema político trasciende mucho eso. El problema político es, por ejemplo, ¿sos creíble o no cuando tomás determinadas decisiones si vos tenés este pasado? Y bueno, no sé, Sebastián da Silva la trató de que hace semblanza de pobre. El día de mañana vos como Estado tenés que agarrar a una persona que está en un asentamiento y decirle, mirá, disculpame, pero te tenés que ir acá, estamos buscando la mejor solución para darte, no tenemos la solución óptima, sabemos que no tenés casa, pero te tenemos que pedir que te vayas de este lugar porque este lugar le pertenece a otra persona. Bueno, vas a aceptar que esa persona te diga, es la vida, Cecilia. No, perdóname, me voy a quedar acá, es la vida. Buscar otra vuelta, decirle al dueño de este predio que es la vida y yo me tengo que quedar acá. No, le vas a decir, mirá, perdoná, pero viene la policía y te van a sacar. Estoy haciendo todo lo que pueda, te estoy buscando el techo, el piso, lo que sea, pero te tenés que ir. Es la vida, no juega ahí. Entonces, y como eso pasan muchas otras cosas. Vas y asumís en un asentamiento o en un realojo de un asentamiento y te preocupan esos temas. Y bueno, la persona te puede decir, ¿y por qué yo tengo que pagar cosas también? Yo tengo que regularizar mi situación y empezar a pagarle al Estado cosas. ¿Por qué? Si vos perfectamente sabés que es mejor no pagar. Me consigo un terreno donde pueda, edifico, no pago nada, lo pago como baldío y chau. Para mí sería mucho mejor. No tengo plata para hacer toda esa otra regularización. Me cuesta. Esa dimensión también la tiene el gobierno arriba de la mesa. O sea, la credibilidad, el hecho de no haber pagado cuando eras perfectamente consciente de que... de no haber regularizado cuando sabías que no regularizando te ahorrabas un buen dinero, ¿no? Eso no te exime el desconocimiento y seguramente no desconociera que teniendo un baldío pagaba menos que teniendo un terreno construido. Es decir, tenés un acumulado acá que en este momento el presidente tendrá arriba de la mesa pues los pros y los contras de, en todo caso, mantenerlo. Hay un antecedente para analizar qué puede pasar por la cabeza de Yamandu Orsi en este momento, ¿no? Tenés un antecedente que es el caso de Óscar Andrade, ¿no? Que se acuerdan que Óscar Andrade en su momento tenía una vivienda que no había regularizado los pagos de todos los tributos, ¿no? Y él eventualmente dijo, no, yo voy a pagar todo, admitió que no había pagado, y Yamandu Orsi se expresó en aquel momento, que Yamandu Orsi no era ni candidato a presidente, estamos hablando del 2021, como intendente de Canelones, porque esta vivienda de Óscar Andrade estaba justamente en Canelones. ¿Qué es lo que había dicho Orsi en aquel momento donde saltó el caso de Óscar Andrade? Saltó en Canelones. Orsi tuiteó y puso, los canarios son quienes sostienen con sus tributos nuestra gestión. Y así tiene que ser. No siempre la regularización de las propiedades y construcciones se logra de un día para el otro. Y lo sabemos. En Canelones diseñamos facilidades para que los que quieran ponerse al día. Y bueno, es una clásica declaración de Orsi, ¿no? Por un lado te dice, los canarios son los que sostienen la intendencia con sus tributos. O sea, te dice, acá, si la gente deja de pagar impuestos, la intendencia no tiene plata y no podemos poner los servicios. Entonces, evadir los impuestos está mal. Pero después te dice, sabemos que regularizar las propiedades es un proceso largo y difícil y damos facilidades. Te dice, pero entiendo que hay gente que tarda mucho tiempo en hacerlo porque le cuesta, hay mucha burocracia, es difícil. Bueno, estamos intentando mejorar esa situación. Es difícil leer a partir de esto qué puede pensar Orsi, porque ha dicho las dos cosas, la importancia de pagar los impuestos, pero también ha dicho que sabe que a la gente en el fondo le cuesta ponerse al día. Eso es parte de su gabinete, o sea, es diferente la situación de Andrade, está bien, senador, parte de su fuerza política, que una de sus personas de confianza, que es el primer problema real que tiene, digamos, político Orsi en lo que va de su gestión. Y sí, porque además en el caso de Andrade, vos lo tenías en un cargo electivo y creo que todos coincidían en eso, no reunía méritos para que eventualmente fuera censurado por su cámara, ¿no? O sea, lo había elegido la gente. Acá es distinto, acá quien pone y saca al ministro es el presidente de la República. Por eso es paradójica la situación en la cual eventualmente la oposición podría definir no avanzar con esto y no hacer
Porque además hasta te sirve políticamente tener un flanco al cual acudir con un latiguillo y alguna chicana de vez en cuando, y por otro lado, es el gobierno el que queda en la posición incómoda si mantiene a una ministra que tiene ese flanco abierto, ¿no? Sí, por eso es lo que está sopesando en este momento. Hay que ver, en breve vamos a tener la conferencia de prensa de Cairo, Maca Saavedra ahí, vamos a poder escuchar de primera mano sus explicaciones. No sabemos mucho más que... No sabemos mucho más que eso, ¿no? Que va a haber una conferencia de prensa, no sabemos en qué circunstancias, sabemos que el gobierno está monitoreando, digamos, la situación, que por ahora no había una conferencia prevista de parte del Ejecutivo, del presidente, del secretario de Presidencia, pero bueno, vos tenés todas estas cosas que acabamos de decir, seguramente están arriba de la mesa del despacho del presidente. También va a los contras de... Sí. Vos podés sostenerla diciendo, no, es un tema relativamente menor, si se compromete a regularizarla, la compañera lo hará. Entendemos que no es una buena señal, pero bueno, sabemos de su compromiso con la gestión, no sé qué, y ya está. Y la otra es, hay que dar una señal a la población, porque los políticos tienen que ser ejemplo, de esta forma generamos un descreimiento, y por más que la compañía es muy buena, hemos decidido que lo mejor sería que dé un paso al costado. O la propia Cairo diga, puse la renuncia de la mesa, o Cairo diga, no, la verdad que esto es minúsculo al lado de otros problemas que hay, y contraataque con otra cosa. Todo eso está arriba de la mesa en este momento. Sí, en estos casos lo que va a pesar también va a ser la trayectoria y la importancia política de ella. Es una persona que vos le construiste todo un perfil, le diste un lugar preponderante. Es una persona que viene trabajando en tema de vivienda desde hace 2 décadas, de que te van a decir sus compañeros, es una persona que es proba, que no cometió ningún acto de corrupción. Es una persona que se atrasó con el pago de impuestos. Lo que te van a decir es eso. Te van a decir, es una buena persona que se atrasó con su pago de impuestos. Conscientemente, ¿no? Según lo que sabemos hasta ahora, conscientemente no declaró una construcción sabiendo... Más de una construcción, sabiendo lo que eso implica, que es pagar mucho menos de tributos, por ejemplo. O sea, no es que se atrasó. No me lo digas a mí, yo te digo, vuelvo a hacer el speech. Pero eso no lo puedes poner como argumento. Claro. No puedes decir me atrasé. No es un argumento me atrasé. No. Uh-huh. No es un pendiente de mi vida. Y si la ignorancia de la norma no sirve de excusa, menos sirve de excusa si estuviste en roles de la administración que tenían que ver con las políticas de vivienda. O sea, sos de las primeras que debería tener claro esos procedimientos, porque parte de tu trabajo era regularizar esa situación. Si sos ministro de vivienda y no sabés que la gente tiene que avisar cuando en un terreno edifica, estamos en un problema mucho peor que te hayas atrasado vos con tus impuestos. Porque ahora no tenemos a nadie que sepa que le hay que cobrarle a la gente. O sea, sería mucho peor decir, no, la verdad que no sabía, es un problemón que no sepas. Es peor que no sepas. Entonces, claro, el problema no pasa por el atraso, el problema pasa por la señal política que supone que vos pensarás que eso se puede hacer. Sí, exacto. Bueno, ¿hacemos una tanda? ¿Quieren? Sí, apareció Rafa en el chat de YouTube que dice, soy arquitecto, hago declaraciones juradas de catastro. Por si alguien quiere ponerse al día, tenemos a escuchas que están en esto. Hay que ver, ¿no? Ahora cuántas declaraciones juradas de catastro empiezan a llegar en los últimos días de nombres conocidos, sí. Exactamente. Hay que ir al bar, ¿no? Y empezar a mirar a ver quién tiene un terrenito afuera, a nombre de quién están las cosas, están a nombre de que las usa o están a nombre de otra persona. No, la guerra de catastro ahora podemos empezar ahí, ¿no? Sí, Irene Moreira, me la imagino Irene Moreira desde su casa reglamiéndose, viendo, ¿no?, lo que está sucediendo con la entrante ministra también, ¿no? Claro. Irene Moreira debe estar escribiendo a Cecilia acá en este momento, andá al ministerio y atrincherate, que a mí me funcionó bárbaro. Sí. ¿No? Por lo menos les tirás un fin de semana más. La tirás un fin de semana y lo estirás seguro. Bueno, vamos a tener más repercusiones. Vamos a estar ahí con Maca Saavedra cuando Cairo hable para la prensa y veremos si tiene algún argumento extra para poner en la mesa o alguna novedad que comunicar. Por lo pronto vamos a escuchar un temita musical. ¿Les parece? Vamos a escuchar a Radiohead haciendo My Iron Lung. Comentábamos al arranque este informe que sacó hoy temprano el programa La Pera de Azul FM, dando cuenta de que la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, admitió que no tiene regularizada su casa. Esto es un hecho que se da desde ya hace décadas, es decir, ya heredó un terreno un terreno en realidad que tiene un galpón de su padre, allí construyó su casa, después construyó
la casa de uno de sus hijos, es decir, fue construyendo más viviendas en ese mismo predio. Y el informe de la pecera lo que mostró, y la propia Cairo admitió en una entrevista que les concedió hoy temprano, es que nunca lo había regularizado, nunca había incluido en catastro esas mejoras al terreno. Eso implicaba, obviamente, pagar otro tipo de impuestos de primaria y otro tipo de tasas departamentales. Y Cairo en esa entrevista, bueno, aceptó que efectivamente era un pendiente que tenía. Bueno, se le comunicó de que, bueno, ella es ministra de Vivienda, tenía que estar al tanto. Y bueno, esto eventualmente tendrá o no consecuencias políticas. Ya hubo reacciones de la oposición. Tenemos en este momento a Maca Saavedra, que está en la conferencia de prensa de Cecilia Cairo. Vamos a escucharlo. Fui construyendo cada uno de los espacios como podía, con las dificultades que tiene el poder, que es a veces hacer una pieza, después agrandar, después haces otra y vas mejorando tu casa. Ministra, ahora que ella de alguna forma nos explicó a nosotros aquí presentes cómo fueron las construcciones, a quién pertenecía el predio y demás, ¿por qué con el paso de los años usted no regularizó esta situación antes? Una gran pregunta. Es verdad que tuve muchísimas prioridades, entre ellas ayudar a mis hijos a que pudieran tener una salida. Y capaz que toda esa ayuda que di durante tanto tiempo hizo que hoy yo sea ministra de Vivienda, porque sé lo que le pasa a la gente para poder construirse su lugar. Yo quiero agradecerle a Nacho Álvarez, de verdad lo digo, porque en definitiva cuando me llamó me parecía de lo más natural lo que me había pasado y no dimensioné que no había pagado un impuesto, que no había regularizado las construcciones, que obviamente eso desvaloriza también lo que tengo, ¿no? Porque hay que decirlo, lo puedo vender solamente como terreno con mejoras. Pero entonces ante el hecho clarísimo de que ahora soy ministra, que a veces me olvido, y como ministra de Vivienda tengo que regularizar esto, ya los compañeros, tomé la decisión de que no voy a esperar, ya los compañeros están en eso, ya me consiguieron arquitectos porque por suerte hay una red de gente que me quiere, y esa red de gente me va a ayudar porque obviamente eso tiene un costo, y veré si además tengo que sacar un préstamo, no lo sé porque no sé ni cuánto es. Y a partir de ahí voy a regularizar la situación. Reconozco entonces, Nacho Álvarez, que me advirtió algo que no me parecía tan grave y que en los hechos, visto la investidura en la que estoy, tiene su importancia. Así que voy a tomar la posta de lo que me dijo y voy a tomar las medidas que corresponden. Ministra de Estados Unidos para Radio Monte Carlo, ¿pudo dialogar con el presidente Orsi respecto a esta situación? Le conté que había hablado con Nacho y le dije, mirá, pasó esto. Él me dijo, bueno, vas a tener que solucionar. Le dije que sí, así como he hablado con todos los compañeros, porque yo soy una militante. Y como militante e integrante del gobierno tengo que tomar mi responsabilidad. Así que asumo las responsabilidades. Hoy soy ministra de Vivienda y como ella voy a resolver lo que hay que resolver. La senadora Graciela Bianchi tomar una decisión. Y regularizar, nada más. El terreno es mío. Lo que tengo que hacer es regularizar la construcción. No le robé a nadie. La senadora no me Graciela Bianchi pidió su renuncia. Miren, en política yo ya estoy acostumbrada a que estas cosas pasan. Y no sé si por esto hubiera sido tan cruda, ¿no? Creo que no. Pero vuelvo a repetir, no me quedé con nada de nadie. Seguramente hay un montón que en política tienen deudas y que van a tener que regularizar. Hay que acostumbrarse a eso, chiquilines, y bueno, yo regularizaré. La plata que usted no pagó es del Estado. Por eso estoy diciendo que la voy a pagar. Justamente, lo que te comentaba es esto. Nacho me hizo abrir los ojos que hay una parte de lo que tenía que haber hecho que no hice y lo voy a hacer. O sea que no me voy a quedar con nada, voy a pagar como corresponde. En ningún momento renunció, en ningún momento pensó en renunciar. No. Digo, yo no cometí ningún delito. Primero que nada. Tengo una deuda, que es cierto. Y esa deuda la voy a pagar. Es lo que voy a hacer. ¿Qué le parece, además de lo que le consultaba el colega de la reacción de Bianchi, qué le parece el resto de reacciones de la oposición? Por ejemplo, hubo un senador del Partido Nacional que hablaba de ese eslogan que gobierne la honestidad, como poniendo en duda ahora con esta situación. ¿Qué le parecen esos argumentos que están dando? Acá estoy mostrándoles mi honestidad. No tengo ninguna casa de 2 pisos, como en algún momento en las redes dijeron. Mi casa es de chapa, no tengo isopanel ni lo voy a tener, porque todo lo que haga el Ministerio de Vivienda es para ayudar a los más jodidos. Porque si algo aprendí es que me costó muchísimo que mis hijos tuvieran un lugar. Muchísimo tener el mío. Crié a mis 3 hijos como pude,
y asumo esa responsabilidad, así que quedarme no me quedé con nada. Usted, Si hay una deuda con respecto a la regularización, lo digo a la DGI, y a partir de ahí se pagará. Por eso agradezco a Ignacio Álvarez lo que comunicó. usted dijo que desconocía si tenía que pagar o no el impuesto de primaria. Ahora, lo había hecho en 2 oportunidades en su momento y después lo dejó de hacer. Vos sabés que recibí 2 facturas y yo pago la factura. Entonces, seguramente después no me llegó ni sabía que en estos terrenos también se pagaba primaria. No me llegó más factura, hubiera pagado si no. Pero no quiero ¿Averiguó sobre justificar. ese punto? No, todavía no. Hoy fíjate que estamos en turismo y está todo cerrado, así que es difícil. ¿Y la contribución pagó? Sí, por eso te digo, todo lo que esté que genere un problema lo voy a hacer. Pagaba como baldío. En Montevideo se paga más cuando es baldío, cuando no. ¿Cuánto pagaba como baldío? No, acá no se paga mucho. Yo vivo a las afueras de Montevideo. Creo que 1.700 pesos cada 6 meses. Cada cuota, o sea, 3 cuotas de 1.700, son 3 cuotas. Tampoco es tanto. Vivo en un barrio trabajador, y acá me voy a quedar. Y decía, desgraciadamente, quizás todos los que vivimos acá hemos construido de a poquito, porque así se construyó Paja Blanca. ¿Qué tiene para decirle, ministra, justamente a quienes sí, bueno, con un pasar tal vez peor que el suyo respecto a lo económico, sí pagaron sus impuestos y pagaron todo lo que correspondía? Pero yo no es que no haya pagado los impuestos, los pagué, y te contaba que crié 3 hijos. No, pero usted paga esto como terreno baldío y acá hay muchas viviendas construidas, ministra. Quienes sí construyen y regularizan su situación, ¿qué tiene para decirle a ellos? Y bueno, eso que te dije antes, que lo hice ayudando a la familia para que tuviera un lugar. Entiendo ahora que tengo que regularizar esa situación, así que lo que les digo es, disculpa si me equivoqué, no cometí delito y lo voy a resolver. Ministra, ¿cuántas viviendas hay acá para aclarar un poco? Ahora que cuento 1, 2. Viviendas 4 y después está el contenedor de... ¿Cómo ve la idea de una interpelación? A ver, la oposición hace lo que cree que tiene que hacer y las explicaciones serán las mismas que le estoy dando a ustedes. Me importa que la gente, más allá que se pueda haber ofendido, entienda que no lo hice con ánimo de nada y que, en realidad, entendiendo que es necesario que regularice, es lo que voy a hacer. Si hoy no se hubiera conocido, por ejemplo, por parte de la Radio Azul FM, su situación, ¿usted seguiría sin regularizarlo? Es lo que te digo, le agradezco a Nacho Álvarez, que me hizo caer de que era una situación que en su momento no fue prioridad y lo reconozco. Y que hoy me doy cuenta que, visto el cargo que tengo, lo tengo que regularizar, así que lo voy a hacer. ¿Va a pagar esta situación en un gobierno de otro color político? Recién decía, yo no cometí delito, pero ¿no creería que tendría que tener una consecuencia política esto igualmente? Bueno, no sé de qué consecuencia política me habla. Yo sé que he hecho lo que muchísimos uruguayos han hecho y han construido sus casas, mis abuelos construyeron así. No siento que haya defraudado a la gente con la que milito todos los días. Por algo peleo tanto por la vivienda, porque sé lo difícil que es tenerlo. ¿En algún momento pensó en renunciar por esta situación? No pensé en renunciar por esta situación. ¿Y el presidente tampoco le planteó eso? No, el presidente resolverá, eso es otra cosa. ¿Va a pagar únicamente la deuda o también lo generado desde que se hicieron las construcciones? A ver, el que define eso es quien me va a cobrar lo que debo, así que yo qué sé. Eso lo definirán las autoridades, no sé yo. Lo que me digan que vale. Ministra, antes de ser diputada, usted también fue directora del Plan de Mejoramiento de Barrios. Sí. Están juntos. Sí. ¿En algún momento le hicieron ver esta situación, que también usted podía estar en falta? Te juro que en ese momento no lo vi. Estuve en el Plan Junto, es cierto. Estuve también en el programa Mejoramiento de Barrios y me dediqué a trabajar para resolver cosas. Nunca me quedé con nada y la prueba está. Las casas son de cualquier trabajador, no tienen nada particular. Y de a poquito fuimos mejorando lo que pudimos mejorar y alguna cosa todavía no hemos podido mejorar, que capaz que algún día podremos. Entonces no, te vuelvo a repetir, si tenía un montón de prioridades, hijos que iban creciendo, hijos que tenía que ayudar. Y ahora le agradezco a Nacho Álvarez que me haya dicho esto porque lo voy a resolver. Tiene razón, tenía que haberlo hecho antes. No lo hice. Asumo el error y voy a actuar en consecuencia. El presidente de la República lo único que le solicitó es que usted regularice su situación para que quede claro eso. No. Yo al presidente de la República le comenté lo que había sucedido. Ajá. Punto. Después yo no hablo en nombre del presidente de la República. ¿Sintió el respaldo de su sector, el MPP? De mis compañeros, más que eso. Le agradezco a todos los vecinos que me han escrito que se queden tranquilos. Nunca me quedé con nada.
Y voy a seguir luchando para que la gente más jodida tenga una solución. ¿Habló con el secretario de la presidencia, con Alejandro Sánchez, sobre esto? No hablé con Alejandro. Me plantearon una conferencia para que aclarara la situación y la estoy aclarando con ustedes, punto. Es lo que me parece que es sano. Ante un problema, reconocer el error y a partir de ahí construir la solución. Ministra, ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero, o sea, usted entiende que es una situación compleja que una ministra de Vivienda, ¿no?, sea del país que sea el gobierno que sea, no tenga regularizada justamente su vivienda y las otras 4 viviendas donde aquí en el terreno donde vive, ¿no? Es una situación compleja. Claro, y no me di cuenta que terminaba siendo ministra de Vivienda. Es verdad. Lo cierto es que toda mi vida trabajé en asentamiento. Lo cierto es que desde que me conozco ayuda a los más jodidos. Lo cierto que lo que me preocupa es la gente que no tiene. Y lo cierto que terminé de ministra de Vivienda por las cosas que hice en mi trayectoria política. Entonces, lo mío siempre quedó para atrás, o por lo menos no le di la suficiente importancia. Y ahora me doy cuenta que no se la di. Porque imagínense que si no lo hubiera hecho. Porque no reclamé nada a nadie, nunca le pedí nada para construir lo poco o mucho que tengo. Lo hice con sacrificio y con un sueldo, como hacen todos los trabajadores. Con todo lo que eso significa, que te puedo asegurar que no es fácil. ¿Cómo cree que afecta este hecho en su trayectoria política, ya que se refiere? Mirá, yo puedo entender que institucionalmente eso genera una duda y por eso pido disculpas y lo voy a resolver. A la gente que me conoce y con la que trabajo en los barrios, saben lo que soy. Saben que... Es más, creo que ninguno con los que yo trabajo saben cómo vivo. Seguramente creen que tengo una super casa y que veo la pobreza desde otro lugar, desde el lugar de la caridad. Y no, yo también la pasé mal y construí como pude el futuro de mis hijos. Durante la campaña electoral, el presidente Orsi, justamente el principal eslogan de la campaña fue que gobierna la honestidad, ¿no? ¿Usted no considera que esto puede erosionar ese principio que pregonaba el presidente Orsi? No, porque estoy siendo totalmente honesta con ustedes. Ni me escondo ni miento. Les estoy contando lo que me pasó en la vida, cómo fui superando el criar a mis 3 hijos sola, cómo fui resolviendo los problemas que mis hijos tenían cuando no tenían o no trabajo, cómo crié a mis 3 nietos a los que adoro y qué equivocación me cometí y que voy a resolver ante el hecho de que me lo dicen y constato que efectivamente esto puede considerarse, sin lugar a duda, una falta, no un delito, porque el terreno es mío y la deuda es mía, así que la voy a pagar, pero estoy siendo totalmente honesta con usted, no estoy escondiendo nada. Para usted esto lo golpea que el nunca haría gobierno. es esconder lo que soy. Para usted esto golpea. Bueno o malo, pero es lo que soy. Cairo, ¿para usted esto golpea el gobierno 45 días de haber asumido? No, es lo que te digo, hace 45 días que soy ministro. Hay algunas cosas que quedaron en el camino que seguramente las tenía que haber considerado como una prioridad y no lo hice. Imagínense que si no lo hubiera hecho, si hubiera pensado apenas que esto podía ser un problema. Porque hace 20 y pico de años que vivo acá y fui construyendo esto de a poquito con mis hijos. Pero no sabía que tenía que hacer. Hasta que el periodista hoy la llamó, ¿usted no sabía que estaba en falta? ¿Eso es lo que está diciendo? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tuve un montón de prioridades que no vienen al caso, pero prioridades que tenemos todos en la vida, ayudando a la familia, ayudando a mis nietos, a los que crecieron. Prioridades que son las de cualquier uruguayo, no, ni más ni menos, no soy ni mejor ni peor. Entonces, estoy construyendo el futuro a medida que puedo. ¿Era consciente de que estaba evadiendo impuestos y no lo estaba haciendo entonces? No es eso, porque es lo que te vuelvo a repetir. Yo consideraba que eso estaba pasando, yo creo que lo dije hace un ratito, que eso estaba pasando, que lo iba a regularizar, y seguramente dije, después lo regularizo, y pasó lo que pasó. Te digo, mi nieto tiene 1 año y medio, así que recién ahora podemos decir que cada uno tiene su lugar. ¿Usted da por terminado, paga y da por terminado esto, regulariza y entiende que ya terminó este tema? Es administrativo, no es un delito, así que sí. Es lo que voy a hacer. Les digo, hay frente amplistas que se pueden sentir decepcionados por su actitud. ¿Qué le responde? Nada, que vuelvo a repetir, la vida me llevó a lo que tengo, a lo que soy también. Ya, ¿por qué estoy en el lugar donde estoy? Así que a ese frente amplista le digo, tuve un montón de prioridades y después de Semana de Turismo esto va a estar resuelto. Eso le contesto, no solo a los frente amplistas, a los uruguayos, que es lo que me importa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Bien, ahí estaba Maca Saavedra, no sé si Maca estás escuchándonos en este momento, acá termina la conferencia de prensa improvisada que dio Cairo, enfrente a su casa. Maca, ¿seguís por ahí? A ver si la podemos sacar unos minutitos a Maca acá. Llamar por teléfono y la sacamos, Sapo. Bueno, dejó varias conclusiones para sacar de esto, ¿no? Vamos a, porque capaz que mucha gente se enganchó medio de improviso. Esto fue una conferencia de prensa que dio en el frente de su casa Cecilia Cairo, después de que hoy temprano de mañana el programa La Pecera sacara información de que Cairo nunca regularizó las construcciones que tiene en ese predio, y eso implica que, por ejemplo, no haya pagado los tributos de primaria y otro tipo de impuestos. Cairo hoy de mañana salió a dar su argumento diciendo, bueno, en realidad era un pendiente de su vida, sabía que en algún momento iba a tener que regularizar, bueno, y ahora volvió a hablar y volvió sobre lo mismo en muchos puntos, pero capaz que después lo desglosamos. Maca, ¿estás por ahí? Buenas, estoy por acá, sí, ¿cómo están? Bien, muy bien, Maca. Bueno, pudimos escuchar casi toda la conferencia. Capaz que nos quedó el arranque de Cairo que no pudimos escuchar, en donde ella creo que explicaba un poco la situación, ¿puede ser? Sí, en realidad lo que explicó, bueno, primero les cuento por dónde estamos en el barrio de Pajas Blancas, y si quieren les cuento un poco cómo es la distribución, porque esa era lo que estaba explicando al principio en realidad, que bueno, que son 4 viviendas, desde, digamos, de la calle hay 4 viviendas y un galpón, y ella lo que estaba explicando era que, bueno, que ella tiene su casa, sus hijos tienen su casa acá también, que le fueron construyendo de a poco. Eso fue la información que dio al principio, un poco más de detalles de cómo era las construcciones acá, que son de techo de chapa algunas, otras no, pero bueno, eso era un poco lo que estaba comentando al principio, el arranque. Bien. Maca, te llevo un poco al cierre de la conferencia, porque a mí me parece que hiciste una pregunta que era muy interesante. Ahora lo estábamos repasando un poco los tres. Ella en un momento está hablando sobre la situación y una periodista, ahora no recuerdo cuál, Maca, pero le pregunta, ¿usted no sabía que tenía que pagar estos impuestos? Y ella dice, no, yo no estoy diciendo que no supiera. Entonces vos lo que ahí le preguntás es, ¿entonces era consciente de que estaba evadiendo impuestos? Me interesa ir un poquitito a ese tema, que es el núcleo del asunto y probablemente lo que termine quedando de acá. Si efectivamente Cairo sabía que tenía que pagar esto y eligió no hacerlo porque ella entendía que tenía otras prioridades. ¿Vos con qué conclusión te quedás? Sí, yo me quedé un poco con eso. Ella lo que dio a entender es que, lo que dijo también, que le parecía algo que no se había dado cuenta de la gravedad que tenía hasta que ahora el programa La Pecera dio a conocer esta situación, pero que ella era consciente, sí, de la situación, solo que como no era una prioridad, no optó por resolverlo antes. No sé si escucharon el final, la última respuesta que da es que después de Semana de Turismo va a estar resuelta esa situación. Claro, ella dijo en un momento que ya se había contactado con arquitectos y personas que iban a trabajar en la regularización de esos pendientes que tiene. ¿Estaba sola Cairo? Digo, porque pareció... Lo que respondió en algunos puntos fue muy similar a lo que respondió hoy más temprano en La Pecera. Y con cierta ironía en muchos momentos le agradeció a Ignacio Álvarez por haberla avispado de que tenía estas deudas. ¿Estaba sola, estaba acompañada, estaba con algún asesor de prensa? ¿Cuál era su situación? Sí, acá está la familia, incluso creo que las que abrieron la puerta, el portón de entrada fueron sus hijas, y después están también asesores, digamos, de la empresa que le hace la comunicación, también hay acá representantes, digamos, que estaban monitoreando y ahí al final apuraron un poco para que se terminara la conferencia. Bien. Bueno, Maca, nada, gracias por estar ahí y después vamos a capaz que a profundizar un poco en sus declaraciones que, no sé qué te pareció a vos, pero volvió sobre algunos de los puntos que había respondido originalmente La Pecera y esa ironía, ¿no? De una y otra vez agradecerle a Ignacio Álvarez por haberla avivado de que tenía esa deuda. Sí, eso es como un momento, una explicación un poco, digamos, extraña o, no sé, un planteo un poco extraño. A mí lo que más me llamó la atención fue cómo insiste con el argumento de que, bueno, como que la vida la llevó a esta situación y claro, como eso una ministra de Vivienda lo plantea como un argumento para defender que no estuvo pagando por durante varios años impuestos. Es algo al menos llamativo. Sí.
Bien, estuvieron todas las preguntas arriba de la mesa, vamos a ver si esto tiene alguna otra repercusión. Maca, mil gracias y nos vemos un ratito. A las órdenes, cualquier cosa. Queda pendiente, no, mejor quedó expresado la conversación que mantuvo con el presidente de la República, Yamandu Orsi, que le dijo que arreglara la situación y parecería que desde el punto de vista político eso, hasta nuevo aviso, queda resuelto de esa forma. Si se regulariza la situación, que después hay que ver también cuánto termina siendo. Hemos recibido algunos mensajes, ella misma lo dijo en una parte de la conferencia, que los tributos, por lo menos la contribución inmobiliaria, en el caso de los baldíos, suele ser más cara que en terrenos edificados. No sé si eso se cumple para Pajas Blancas, porque ahí depende de la zona y funciona distinta esa lógica dependiendo del lugar, pero bueno, hay que ver después cuánto terminaría siendo la deuda, porque también habla de que es construcción hecha por ellos mismos, con lo cual también ahí había ciertos aportes que no se tenían por qué hacer. Si es autoconstrucción, los aportes del BPS no son los mismos, y si efectivamente está en un lugar donde el terreno baldío la contribución es más alta, podría argumentar que al final no era tan grave, pero bueno, eso depende depende de cada uno. Lo sabremos si lo considera o no. Una vez que esté regularizada la situación de cuánto terminaba siendo entonces el monto de ese no pago de los impuestos y la situación irregular. Bien, todos los comentarios que hicimos antes de la conferencia de prensa medio que siguen arriba de la mesa, porque no hubo grandes novedades de esta conferencia, ¿no? Bueno, hubo una novedad. Que habló con el presidente y que la situación política, por lo pronto, de momento, no está planteado que renuncie. Y que no era que ignorara lo que tenía que hacer, que eligió no hacerlo. Sí, bueno, eso queda claro desde el vamos. Bueno, bien, después como que nos metemos un poquito más en este tema, hacemos la tanda y viene María Eugenia Rosselló a la entrevista. Fácil se impone. Fácil desviarse. Le hicimos esperar un poquito porque teníamos en vivo la audiencia de prensa de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, después del informe que sacara más temprano el programa La Pecera, sobre la irregularidad en la que se encuentra su vivienda en Pajas Blancas. Después nos meteremos nuevamente, pero ahora sí vamos a presentar a María Eugenia Rosselló, ex legisladora del Partido Colorado, una de las personas que ocupará uno de los cargos que la oposición tendrá en este quinquenio. Rosselló, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Bienvenida. Bienvenida. Secretaria de la Cámara de Senadores. Ahora le vamos a preguntar qué implica ser secretaria Todavía no lo soy porque hay que votarlo. Se vota en una sesión de la Cámara de Senadores. Yo planteé que se postergara esta votación a raíz de que tengo que presentar otro proyecto de ley que estoy trabajando. Eso va a ser el 6 de mayo y a raíz de eso ya quedo libre para poder incorporarme de lleno ahí. Ah, perfecto, bien. Una reacción con Cairo, con quien conviviste en la legislatura pasada. ¿Qué te pareció este episodio y la conferencia que acaba de dar? Me preocupa mucho, como integrante del sistema político, la señal que se está dando. Claramente esto no es un error ni administrativo ni una omisión. Ella reconoce esa evasión que hizo durante años. Aparte, lo que me llama la atención es que Cecilia Cairo viene de hace muchos años trabajando en este tema, en el tema de la vivienda. Hoy es ministra, antes fue diputada, antes ocupó un cargo también en esa materia, y claramente acá hay una evasión, hay un reconocimiento de un incumplimiento que cuando somos autoridades o ocupamos cargos como el que ella está ocupando hoy en día, es grave. Es muy grave porque no solamente tenemos que velar por la garantía de que las personas puedan acceder a una vivienda, que es un derecho, sino también para el cumplimiento de la ley. Y ella la está violando la ley y eso es muy grave. Sobre todo con esta reacción que tuvo, por esta conferencia que dio recién que acabamos de escuchar. Y además yo quiero recordar algún hecho que obviamente como integrante del Parlamento en el periodo pasado me afectó mucho porque además era una persona muy cercana a mí, a mi sector, como fue el caso de Adrián Peña. Adrián Peña renunció a ser ministro de Ambiente por un error que cometió, que él reconoció. Él dio una conferencia de prensa y renunció porque dijo que había mentido con aquel tema de su título, que al final resultó ser que un docente luego reconoció que esa materia estaba dada y que por lo tanto el título lo podía gestionar. Eso fue un error y Adrián renunció. Pero acá hay una falta grave, una falta muy grave.
Entonces, yo creo que sería muy, muy bueno que se mida con la misma vara a todos, ya que en su momento se lo cuestiona tanto a Adrián Peña, a pesar de que él reconoció ese error y renunció, siempre se lo puso en la fotito de todos los ministros caídos del gobierno, ¿no? Y eso dolió mucho. ¿Y para vos Cairo debería renunciar entonces? Para mí Cairo debería dar las explicaciones correspondientes en el Parlamento. Yo creo que se va a generar una movida ahora en el Parlamento de llamar la sala, no sé si en régimen de interpelación o régimen de comisión general. Yo creo que esto amerita que esta ministra vaya al Parlamento, que responda a todas las dudas que tengan los legisladores y que luego se evalúe si se la censura o no. Y yo creo que acá tiene que también dar explicaciones el presidente de la República, ¿no? Que es obviamente quien tiene que salir a decir las acciones a tomar. Creo que decir con tanta liviandad no voy a renunciar cuando no sea lo que le compete a ella, en este caso ser el presidente de la República, también es un tema que habría que manejarlo. Eso que ella dijo ahí, de que yo no cometí un delito, cometí un error, es una deuda. ¿Eso qué te genera? Porque me imagino que el caso de Adrián Peña lo decís por eso. Adrián no fue un delito tampoco, fue un error que él lo reconoció. Ustedes recordarán aquella conferencia de prensa, yo estaba allí, enfrente a él escuchándolo, salimos de una reunión de bancada, él asumió ese error, lo dijo, en este caso no escuché lo mismo, faltó humildad. Y yo creo que en la política eso es una carencia que no puede faltar. Y además hay algo muy importante, cuando se hacen gárgaras de justicia social, como se ha hecho gárgaras esta ministra, como en todas sus declaraciones, la justicia social se sostiene con la contribución de todos los ciudadanos. Y en este caso, esta persona que ahora es ministra y que esté tratando como una nimiedad este hecho de evasión, realmente es de doble discurso y la verdad que no es agradable tampoco escucharlo. Así que esperemos que el Parlamento prontamente tome acciones. Yo creo que eso va a suceder en los próximos días, que ella vaya al Parlamento, dé las explicaciones y esperemos que el gobierno también dé la cara y diga qué va a suceder con esta ministra que está en esta situación tan grave. Pero ¿qué explicaciones debería dar más allá de las que dio ahora? Entiendo que cambia el ámbito al hacerlo en el Parlamento, pero ¿qué respuestas deberían aparecer que no aparecieron ahora? Y bueno, no sé, habrá que consultarle a ella. Ella, en realidad, los periodistas hoy le hicieron preguntas muy, muy buenas, a tanto que ella confesó que había evadido conscientemente. Yo creo que eso es lo grave, ¿no? El haber ocupado cargos públicos de responsabilidad, consciente de que tenía esta deuda y no haberse interesado o preocupado por haber resuelto este tema. Creo que es un mensaje que para la población no está bueno dar, porque vuelvo a reiterar, como personas públicas que estamos ocupando cargos políticos, tenemos que dar otra señal de transparencia que es la que nos está dando esta ministra. Así que vuelvo entonces a la pregunta que te hice antes, más allá de lo que defina el presidente de la República, para vos con esto que declaró ahora, ¿debería renunciar o no? Yo, para mí, sí. Bien. Quedamos en eso. Entonces, Rosselló, hay chance de que, pues veníamos hablando un poquitito del arranque de este tema, ¿no? De los tiempos parlamentarios, que a veces te hacen un poco de ruido, ¿no? Semana de turismo, licencia, después viene el 18, no están yendo. ¿Hay chance de que esto se trate de forma relativamente rápida? ¿O no? ¿Va a terminar quedando ahí para mayo? O sea, es todo voluntad política. Falta como que un legislador integrante de la comisión o un legislador integrante de cualquier bancada lo plantee para que suceda. Las sesiones extraordinarias suceden, existen y pasan. Yo vengo de trabajar en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que sesionábamos siempre de forma extraordinaria y ordinaria, todo el mes. Eso depende de la voluntad política de quienes allí estén. Yo creo que este tema amerita que el Parlamento, ahora que está en un receso esta semana, no sé si para esta semana en sí, pero para la semana que viene ya plantearse esta instancia donde la ministra tenga que ir al Parlamento. Bueno, no sé si en la Cámara de Senado o en la Cámara de Diputados, como ellos lo evalúen pertinente, creo que va a ser en Diputados por lo que escuché, pero creo que es urgente, que tiene que ir en los próximos días, sin lugar a dudas, y ya ponerse a trabajar al respecto. En Diputados podría ser censurado porque tiene, digamos, y en la Diputados oposición. puede ser censurado, en el Senado no, porque tiene mayoría. No, exactamente, y lo es plausible. Lo más lógico sería que sucedan en Diputados. Por eso mismo. Porque tienen la llave de la censura. Exactamente. Ahí está. Y ese concepto, porque también hablábamos de que, claro, tenés la llave, al mismo tiempo, me imagino que tenés que regular la cantidad de tiros que tenés para dar. No podés agarrar y aplicar toda la fuerza posible que tenés como oposición ante cualquier caso. Y eso está en las discusiones que tienen los parlamentarios. La idea de, bueno, este caso a mí me parece que sí, otro te dice me parece que no tanto, guardémoslos para más adelante. ¿Eso forma parte de las conversaciones? Sí, por supuesto, todos los casos se analizan, pero creo que esto es un caso bien importante que se debe tomar acciones muy pronto y bueno, no se puede esperar, ¿no? Es muy importante dar señales
a la población de que esto está mal y que, bueno, que el ámbito en el cual la ministra tiene que dar explicaciones es en el Parlamento de la República, que es donde estamos los legisladores, que la ciudadanía nos puso allí para ser la voz de los que no tienen voz. Así que tenemos que velar por la transparencia, sobre todo cuando estamos ejerciendo cargos tan importantes en el Ejecutivo, como en este caso ser la ministra de Vivienda. Aprovechando tu futuro rol y además la interna de Colorada, que como siempre está picante y da material constante. ¿Qué te pareció la propuesta de Bordaberry cuando él habló de las sesiones ordinarias durante todo el mes? Él hizo todo un discurso bastante largo, donde lo que terminó planteando era algo así como que le rompía los ojos ver que los legisladores tenían otros tiempos que la mayoría de los trabajadores no tienen, y que él entendía que tenía que ampliarse eso y que tenían que cumplir un régimen mucho más parecido al de un trabajador, digamos, común y corriente, por decirle algo. Eso, por un lado, generó muchas reacciones positivas, después muchas negativas de los propios legisladores que decían, bueno, nos está haciendo quedar como que trabajamos poco, cuando en realidad no es así. ¿Cuál fue tu visión al respecto? Sí, yo ya di una opinión al respecto. Me pareció eso, que no se está dando una visión de que los legisladores no asisten o no trabajan como el resto de la población. Es una tarea distinta, sin lugar a dudas. Es cierto que tenemos régimen ordinario de sesiones del 1 al 18. También es cierto que están las sesiones extraordinarias y que más allá de que no tengamos sesiones ordinarias, acudimos todos los días al Parlamento, tenemos reuniones, recibimos delegaciones, estudiamos los temas, preparamos proyectos de ley. No es que por no tener sesiones ordinarias no estemos trabajando en nuestra tarea. Quizás algunos no lo hagan, pero no es el rol que ocupa la mayoría. Y además hay legisladores del interior que también necesitan ir al interior para poder estar cerca de su gente y conocer la realidad de su departamento para poder llevar propuestas al Parlamento. Son situaciones variadas, sin lugar a dudas, pero creo que no fue muy feliz ni tampoco oportuna la forma en que se dio, porque cuando uno plantea este tipo de iniciativas, lo lógico es trabajarlo en conjunto con el resto de las bancadas para generar los consensos de todos y para que salga, ¿no? En este caso no fue así, y eso creo que también generó molestia, porque es un tema que hay que trabajar entre todos. Si hay algo para mejorar... O que nadie quiere trabajar también, ¿no? Dentro del ámbito legislativo. Yo no veo que eso suceda, que no haya nadie para trabajar. Mirá que yo te puedo asegurar, es una de las tareas más sacrificadas, las cuales he asumido. Ustedes saben, yo tengo una hija de 8 años, yo me voy de mi casa a las 9 de la mañana y a veces llego a las 12 de la noche. No paro en todo el día, y al otro día me levanto a las 7 y sigo todo así. Te hablo de mi caso personal, y el sacrificio mío es no ver a mi hija a veces quizás por 2 días seguidos, solamente cuando se despierta para ir a la escuela. O sea, hacemos mucho sacrificio. Entonces ese proyecto de ley explicado de esa manera quizás suena como que no hacemos nada, y no es así. No es así. Los legisladores también tenemos, en política muchas veces sabemos a qué hora empezamos, pero no cuando terminamos. Es una crítica que siempre hago, ¿no? Sabemos que arrancamos a las 9 en comisión y a veces tenemos sesión y después tenemos actos y después tenemos reuniones y después tenemos la típica reunión donde tomás la Coca-Cola y seguís conversando de política, que tenés que estar. O sea, tenés que estar siempre. Entonces no solamente el Parlamento. Está bien, eso se entiende, pero decía que en dónde se podía llegar a puntos de consenso, sin ser el proyecto de Bordaberry, pero decir, dar una señal hacia afuera y hacer más efectiva la labor parlamentaria, si es que no es tan efectiva como planteaba Bordaberry. Yo creo que se pueden modificar algunos aspectos, por supuesto, del reglamento. Yo me acuerdo cuando asumí en el año 2020, lo agarré a Martín Lema, que era el presidente en ese momento de la Cámara de Diputados, y le dije, las sesiones no pueden ser a las 9 de la mañana, porque son a las 4:30, 5. Te corta todo, porque justamente nunca puedo ir a buscar a mi hija a la escuela, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Y me dijo, no es imposible porque las comisiones son de mañana y después ya se complica porque el resto. Como que todo nunca se puede porque ya está todo como acomodado de esa manera. Entonces yo creo que falta voluntad política, diálogo, como para poder llevar algunas cosas a que sean más ajustadas a la vida de hoy en día, ¿no? Pero la cantidad de horas se va a mantener, eso es inevitable. Decías que Bordaberry lo había presentado de una forma que no ayudaba a que se tratara, en el sentido de que no había conversado con el resto de la bancada. Da la impresión Frente Amplio, Partido Nacional, que va a ser parte de la forma de funcionamiento de Vamos Uruguay, ¿no? Accionando por motus propio. Así pasó con la reunión que tuvo con Orsi en su momento, así pasó con los proyectos de ley que se presentaron, así pasó con esta propuesta. ¿Hay un tema ahí de funcionamiento o ya está naturalizado que eso va a ser así y que van a funcionar de esa forma? Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Nosotros veníamos de una bancada unida donde trabajábamos los temas, la verdad, de forma mancomunada, donde se había desacuerdo, se respetaba, pero siempre tratamos de conseguir la opinión del otro para poder mejorar los proyectos. En este caso no es así.
Por un lado estábamos Uruguay, que presentan su proyecto de ley, por otro lado están los otros legisladores que con libertad actúan presentando los proyectos que desean. Son formas de trabajar diferentes. Yo, no estoy acostumbrada a esa forma de trabajo, entiendo que quizás sea la forma de trabajar de él, pero no integro ese sector, por lo tanto digo no. Pero hay un tema de coordinación de la bancada en su conjunto, más allá de la actitud de los proyectos de ley, por lo general, deberían de presentarse ante la bancada para tener una opinión de todos los legisladores. No se ha dado así, así que bueno, es un tema, ellos tienen mayoría, como saben, en diputados, también aplicarán esa mayoría para poder trabajar de esa manera. No afecta el trabajo diario, digo, ellos hacen eso, el resto harán lo suyo, digo, es la forma que tienen de trabajar, es respetable, yo la comparto, pero bueno, es como vienen trabajando hasta ahora. Ya metimos la patita ahí en cómo funciona la oposición ahora, ¿no? Porque, bueno, cambió el gobierno, cambió la oposición, ahora ustedes están en la oposición, y muchas figuras importantes, relevantes, algunas, digamos, de muy arriba y otras más al medio, si querés, quedaron afuera. Y tenés ejemplos de todo tipo. Pablo Mieres fue ministro de Trabajo y ahora no tenía nada. Y vos fuiste una de ellas. Vos estabas en la lista de figuras importantes del gobierno. Muchas gracias. ¿No? Bueno, yo te pongo ahí, en la lista de figuras importantes. Sos muy generoso. En la lista de figuras importantes. ¿Cómo se determinó la definición para que algunos accedieran a algún cargo o no? ¿Quién es el que define quiero que María Eugenia Rosselló tenga algún lugar en el próximo gobierno? Quiero que Pablo Mieres termine en algún lugar en el próximo gobierno. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Cómo se tomaron? Bueno, esas decisiones, lo de Pablo Mieres no sé, supongo que él, porque es el líder de su partido, o sea que supongo que habrá sido una decisión, creo que fue una decisión personal, por lo que él me comentó, que él quería dedicarse un poco a lo privado y estar un poco ahí, un poco alejado, entre comillas, pues nunca estás alejado. ¿Estaba en él autonominarse o no? Exacto, pero creo que fue una decisión personal de él, no quiero decir una cosa por otra. Y en el caso nuestro, de mi sector hablo, fue Robert Silva, que es nuestro senador, nuestro líder, el líder del sector Crece, que es quien, bueno, ha tomado las decisiones. Nuestro sector tiene 4 cargos. Así que tampoco es que tuvimos muchos cargos como para poder ofrecer a muchos compañeros. Lamentablemente, al no ser gobierno, no hay muchas posibilidades de poder apoyar con eso a otros compañeros que quizás también lo precisaban. Yo creo que lo que evaluó Robert acá fue, bueno, el compromiso, la antigüedad, el trabajo realizado, la lealtad, en un sector donde había sido bastante golpeado, como se acordarán el año pasado, con un hecho cuando ingresó Pedro Bordaberry a la política, muchos de nuestros compañeros del sector se fueron con él, y nos dejaron un poco en soledad. Ahí también eso también se premió, ¿no? No sé, fueron 14 para los colorados, 4 para el sector de Robert. Exacto, 4 para el sector de Andrés. En el caso de ustedes, fue, digamos, gente que, por ejemplo, que no pudo renovar banca, digamos, se ponderó eso. Lo mío no es por un tema de que no renové la banca, me tienen que dar un premio consuelo. Yo entiendo que lo que él evaluó también fue la idoneidad para ocupar ese cargo. Yo venía de la experiencia parlamentaria. Yo además en su momento le dije a Robert que yo no quería quedar inhibida tampoco políticamente. Como ustedes saben, los cargos de los directorios, de los entes, te inhiben de participar en política. Y era un tema que a mí me parecía preocupante porque estar 5 años inhibida así para hacer política era como, por decirlo de algún modo, la muerte política, ¿no? De una mujer que viene con determinada trayectoria de tantos años de militancia, que tuvo una actuación en el Parlamento, que quedara ahí en un cargo siendo oposición no muy visible, no era algo que yo quería tampoco. ¿No querías por un mi sueldo futuro fijo político en el Estado, en algún cargo y no poder hablar de política? Yo no evalué, o sea, a ver, esto no es una evaluación de cuánto más iba a ganar, o no, yo quiero seguir trabajando en política, porque es a lo que me he dedicado, hace 25 años que hago política. Entonces no quería, pese al sacrificio de lo salarial, que estaba sobre la mesa obviamente, porque hay pérdida en mis ingresos, yo ponderé eso, mi futuro político y bueno, las posibilidades que yo puedo seguir siendo, por ejemplo, la secretaria general de Montevideo del Partido Colorado, que es algo que a mí me encanta ejercer y que bueno, y que lo voy a seguir haciendo con mucho gusto y con mucho honor en el partido en Montevideo. Así que bueno, eso es una de las lo que yo traté de que Robert entienda de que bueno, de si está mi nombre entre esas posibilidades, que en lo posible si podía no quedar inhibida, pero eso era a suerte y verdad, porque en realidad había que ver qué posibilidades teníamos de elegir, porque como ustedes sabrán había un orden de elección en base a los votos, cada partido elegía, nosotros fuimos los terceros en elegir dentro del partido, entonces había que ver qué nos quedaba y si dentro de esas opciones eran esos que estaban inhibidos o no. Así que fue toda una negociación hasta último minuto. ¿Había una grilla?
A mí me genera la duda. ¿Había como una grilla, como digamos, con los nombres, casilleros, todo, no? No creo. Eso te tengo que preguntar a Ron. No creo. Fue un tema bastante desgastante, ¿eh? Ajá. Yo fui testigo de las negociaciones y fue muy desgastante. ¿Qué es lo que desgasta ahí? ¿Dónde aparece bueno, generar lograr los acuerdos, no solamente dentro de la coalición, bueno, que en realidad esos acuerdos se fijaron con un orden electoral que está bueno, el criterio, que es lo más democrático en realidad, pero luego también ver lo que quería cada uno, porque siempre está yo quiero esto y yo quiero aquello y por favor y dame esto. Entonces ahí vos estás, ¿no?, negociando permanentemente, en base también a lo que uno también aspira, ¿no? El INAU era un lugar muy lindo donde Robert quería, trabajar, es una mini ANEP, como decimos nosotros, y para nosotros es un lugar muy lindo por el perfil también que tiene nuestro sector, y también era muy cotizado, o sea, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, se logró mantener para nuestro sector y va a ser ocupado por una persona de confianza. Así que bueno, sí, son desgastantes estas negociaciones, como siempre. Los otros dos que quedaron para ustedes? Bueno, los otros dos son el mío, que es la Secretaría del Senado, INAU, el Tribunal de Cuentas y la Secretaría de Letrada de la Corte Electoral. Y porque estamos hablando un poco de las cosas que son un poco crueles, ¿no? Bueno, se manejan nombres, quién queda arriba, quién queda abajo. Es muy cruel, sobre todo cuando no sos gobierno, porque ahí te baja. Sí, tenés de 4.000 y pico de lugares del Estado a 40. Exacto. Sí, termina siendo un proceso bastante cruel y desgastante. Yo creo entender, por lo que vos dijiste, que también hubo un concepto ahí que fue algo así como que la lealtad se paga, ¿no? Porque vos planteaste que en las elecciones hubo gente que vino a buscar, a tantear a políticos del sector de Robert Silva para llevárselos, y algunos se fueron, otros se quedaron, y bueno, vos fuiste una de las que se quedó y terminaste en este lugar. Creo que el concepto viene renovando por ese mi lado. banca. Bueno, no, pero viene por el concepto de que te sacrificaste. Por supuesto, yo muero con las botas puestas siempre y creyendo en mi proyecto, en el proyecto que habíamos conformado junto con Robert Silva, junto con Felipe Schipani, Martín Melasi y demás compañeros que integraron nuestro sector, en el anonimato, que hay muchos compañeros y dirigentes de todo el país, y la verdad que yo soy feliz de haber tomado esa decisión y estoy muy tranquila. Ese criterio de que fueran los cargos, digamos, en orden de la votación de cada partido, ¿es el mejor? Porque uno lo piensa, fíjate el criterio con el que se armó el gobierno de la coalición. Vos tenías un caso que rompía los ojos, si querés, que era el del Partido Independiente y el de Cabildo Abierto, que Cabildo Abierto superaba enormemente los votos del Partido Independiente, pero el Partido Independiente tenía muchos cargos de gobierno porque se entendió desde presidencia de que tenían cuadros técnicos muy bien formados. Y entonces la trayectoria también del partido, ¿no? Y con el Partido Colorado pasa algo similar en el sentido de que es un partido que tiene mucho técnico. Entonces, el criterio de ahora de que los cargos de la oposición sean estrictamente por los votos, ¿tiene sentido o no hay que poner al mejor independientemente de si es un partido chico, los votado, votos muy son votado? el orden de elección de los cargos para elegir, pero después cada partido pone al que considera mejor. Pero tiene más cargos el que tiene más votos. Bueno, claro, sí, pero en realidad es lo justo en política, ¿no? Por ejemplo, ¿quién le va a discutir a Javier García, que fue lo más votado, que no sea el que primero elija? Anda a decirle que no es Javier García, en realidad fue la 40 la que eligió ante él para Laura Raffo, y bueno, porque fueron los más votados y tuvieron que elegir. Me parece que es lo más coherente, ¿no? A la hora de... Te pasan por arriba con un tractor amarillo. Claro, imagínate, Sebastián da Silva, sale con todo. Vos en realidad fuiste electa senadora suplente, de la banca de Robert Silva. Sí, de Robert Silva y de Felipe Schipani en diputados. Y de Felipe Schipani en diputados. Fui tercera titular en diputados, también fui suplente, segunda suplente soy de Felipe Schipani en diputados y soy la segunda suplente de Robert Silva en el Senado. Y en caso de asumir este rol de secretaria del Senado, no puedo asumir como legisladora, me quedo como secretaria del Senado, sí, como cualquier otro cargo puedo renunciar, ampararme al subsidio un año antes y ahí sí sigo trabajando como senadora suplente o diputada suplente. Dijiste que estabas redondeando un proyecto de ley antes de dar el paso. Sí, estoy trabajando, presenté hace poco un proyecto de ley que estaba trabajando también desde el año pasado y que quise dejarlo para este año por la importancia del tema, para que no quede en un cajón. Y ahora estoy trabajando en otro que me plantearon un grupo de padres de una situación particular, de los padres que tienen hijos con enfermedades oncológicas, que hoy en día no hay ninguna ley que ampare el derecho de esos padres a ausentarse para el cuidado de sus hijos, solamente una ley que habla de 96 horas anuales. Así que estamos trabajando en eso, que es algo que quedé comprometida y el 6 de mayo lo presento en la Cámara de Diputados. Ahí queda. ¿Quién? Es una pregunta que no tiene respuesta, o por lo menos los colorados no la dan. Bueno. Pero tenés una digamos, no sé si es una disputa por el poder dentro del partido, pero sí, digamos, dos improntas diferentes. La de Andrés Ojeda, secretario general del partido, el candidato,
y la de Pedro Bordaberry, que apareció después de las internas, con los efectos consabidos que acabamos de mencionar, por ejemplo, de llevarse a algunos dirigentes que estaban en otros sectores, y armando una bancada potente en el Parlamento y desde ahí marcando agenda. ¿Se están, digamos, complementando Ojeda y Bordaberry o están siguiendo agendas propias? Creo que cada uno tiene agendas propias. Por lo que hablamos hace un rato, Pedro Bordaberry tiene una forma de trabajar distinta a la que puede tener Andrés Ojeda. Con Andrés Ojeda hemos conformado un espacio Unir para Crecer, que estamos trabajando de forma muy unida, la verdad, valga la redundancia, junto con Robert Silva y junto con el senador también Subía. Y yo creo que cada sector marca su impronta y su estilo y su pensamiento también. El liderazgo es Andrés Ojeda, es el secretario general del partido, no solamente fue el candidato, sino fue quien ganó la interna. Y luego los convencionales lo pusieron como secretario general del partido, vaya que será un lugar donde demuestra que ejerce el liderazgo del partido. Luego, bueno, siempre están los comentarios de si Pedro Bordaberry está compitiendo con él. No creo que Pedro Bordaberry compita con Andrés por eso, no lo veo en esa postura. Yo creo que lo que molestó de Pedro más que nada fue la forma en que vino y la forma en que se fue en el 2017. Yo creo que él hace falta una reconciliación con alguna parte del electorado colorado que le militamos hasta el 2017 por la forma en que se fue y también por aquellos que estuvimos sosteniendo la bandera del partido de forma permanente y con mucha convicción. Y bueno, estábamos trabajando, competimos en una elección interna, nos desgastamos en un montón de aspectos, sobre todo económicamente, y de repente, bueno, él decide conformar esa lista rumbo a las elecciones de octubre y bueno, y sacar los ligeros que sacó. Yo creo que ahí no estuvo buena la forma en que volvió. Entonces yo creo que eso es lo que le debe Pedro al electorado colorado, ¿no? Vos decís que hace una falta reconciliación. Una reconciliación, Sí. ¿qué implica? Esto ya lo he dicho, y me hago cargo de lo que digo. Una reconciliación, mirá, a Pedro Bordaberry hablo por mí, lo milité del año 2005 cuando fue candidato a la intendencia, con mucha alegría en un partido que venía muy golpeado de aquella elección del año 2004. En el 2005, recordarán, votamos muy bien con Pedro como candidato, a lo que nos dio, la verdad, un aire de esperanza a los colorados. Y después en 2007 se fue. En el peor momento del partido se fue. Y ahí cuando, entre otros compañeros, tuvimos que salir a buscar, bueno, quién podría encarar ese proyecto con ese liderazgo. Y bueno, fue ahí que apareció Ernesto Tavi en el 2018 junto a Adrián Peña, que hoy estoy recordándolo bastante seguido, y otros compañeros, viendo a ver quién podría encarnar ese proyecto que tanto soñamos los colorados, fue Ernesto. Pero Pedro realmente, nos dejó en un momento muy complicado en el partido. Y vos decís que volvió de una Y era forma... el líder del Partido Colorado, Sí. ¿no? Y nos dejó en un momento muy complicado. Y luego volvió como si nada, bárbaro, después de unos tantos años que no estuvo trabajando en política, que no estuvo en el partido. Y él decidió sacar su lista, que está bárbaro, está perfecto, pero bueno, yo creo que faltó un poco más de diálogo, un poco más de apertura con el resto, porque la verdad, quienes nos quedamos en el partido y vimos cómo se fue y vimos cómo volvió, algunos quedamos dolidos. Te llevo para el lado de Andrés Ojeda ahora, porque hablamos un poquito de Pedro Bordaberry. ¿Qué pasa con Andrés Ojeda que todos se le animan ahora? Te lo planteo así. ¿En qué sentido? ¿Tuviste el episodio de San Carlos con Francia Barrios, la candidata a alcaldesa de San Carlos, diciendo, bueno, Andrés Ojeda terminó viniendo acá y te milita para la candidatura de la coalición republicana, pero en realidad te la milita para el lado de los blancos? A mí no me ha ayudado en nada, tengo su teléfono, no me contesta los mensajes. Yo puse plata para la campaña, no estoy viendo que nadie me esté dando una mano. Pensé que los colorados íbamos a votar a los otros colorados. No pensé que íbamos a estar aliados a los blancos, porque acá en Maldonado no hay coalición. Tenés el caso del candidato intendente de Florida, Juan Justo Amaro, que dijo, no, Andrés Ojeda, yo no milité en campaña, pero acá no viene, quiere estar bien con todo el mundo, no se la juega por nadie, a mí no me apoyó nada, yo voy a hacer que mi agrupación sea independiente porque no puedo confiar en él. Lo trató de atrevido y después dijo que era un muerto político, fue bastante fuerte. La relación de Andrés Ojeda con algunos dirigentes del interior parece bastante rara, ¿no? Cuando uno mira estos episodios que te vengo comentando. ¿Cómo le evalúas vos? Yo qué sé, yo estuve... ¿Es una persona que quiere estar bien con todo el mundo y que no se la juega por nadie? Ha recorrido el país,
últimamente, he visto que ha estado yendo también recorriendo el país y apoyando a los candidatos a intendente del partido. Yo estuve en esa convención cuando esa señora hizo uso de la palabra. ¿Estuviste en la convención donde habló Francia Barrios? Claro, estaba sentadita al lado, escuché todo. ¿Un momento incómodo o qué? Y fue un momento raro y un poco violento de más. Fue una convención rara, sí. Sí, fue una convención rara por cómo se expresaban y cómo se dirigían a la mesa. Sí, me creo que hubo otros momentos más complicados también, sí, ¿no? Sí, se cuestionaban unas cosas. Fue raro, fue una convención rara, pero es la Casa de la Libertad, es el lugar donde se hacen las asambleas, donde la gente puede expresarse libremente. Están en todo su derecho, pero siempre con un tono de respeto, obviamente, y no. Pero en este caso, no conozco a la señora. Yo no dudo que Andrés, no creo que no sea de no atender el teléfono ni no responder a sus dirigentes. Por algo, él ganó la interna y ustedes conocerán la campaña que hizo Andrés. Yo creo que él se ganó el respeto de todos los colorados. A pesar de que muchos decían que no iba a ganar esa interna, la ganó de buena ley. Y bueno, y él es un líder distinto porque tiene otra impronta, es un líder más joven, que encarna lo que es la renovación del Partido Colorado y quizás tiene una forma de comunicarse diferente. Pero no lo veo no hablándole o no respondiéndole un mensaje a una dirigente. Pues yo, la verdad, lo conozco a Andrés porque es con una de las personas que empecé a militar en política. Somos de la misma generación de militantes en política y siempre estuvo cercano a la gente. Digo, no lo veo en esa postura. ¿Qué pasa en el interior? Quizás es el sentir de ella, capaz que no le puedo responder un mensaje o dos. A veces pasa que se te pasan los mensajes y no puedo responder. ¿Tiene impronta de político, Ojeda, o no? Sí, ¿o le falta no? todavía? No, digo en el sentido todos tenemos de mucho las para mañas avanzar y para crecer. Todos. Mm. Pero Andrés ha demostrado que ha aprendido mucho y que, y está en un buen proceso. ¿Qué pasa con los departamentos donde no hay coalición? Sabemos que la coalición está en Montevideo, Canelones, en Salto. Después están todos los departamentos donde no. Y entonces los colorados ahí tienen aspiraciones, pero después están otros colorados que lo que dicen es, bueno, mirá, yo me pongo pragmático, veo que si yo tiro la candidatura colorada no vamos a sacar un voto, si nos plegamos a votar un blanco, ahí tenemos chance de ser gobierno y además capaz que termino director de la intendencia en algún lugar, etcétera. Y eso ha generado una disputa en el Partido Colorado, donde tenés colorados que dicen yo apoyo y voto a un blanco y después a partir de eso podemos integrar el gobierno departamental. Y Colorado que dicen, no, Colorado vota a Colorado y los que van a votar un blanco son unos traidores. Y de hecho capaz que habría que sacarlo del partido y que se vayan con los blancos si quieren militarlo. ¿Qué postura tenés vos ahí? Yo soy muy coalicionista, nací militando en una coalición de gobierno, así que yo siempre voy a estar afín a hacer coalición de gobierno, obviamente, siempre manteniendo, obviamente, nuestras ideas coloradas y ballistas, que eso es lo que mi temor es, si a futuro conformamos una coalición, que la Casa del Partido Colorado no quede un museo, ¿no? Pero bueno, sí, hay compañeros que han decidido apoyar a otros candidatos de otros partidos, sin haberlo consultado antes, ni haberlo decidido la convención. Ustedes saben que la coalición, como tal, está conformada en Salto, en Canelones y Montevideo, eso fue ratificado por las convenciones nacionales en el Partido Colorado, no han sido otros acuerdos que hayan habido, y eso es lo que ha molestado. Yo no puedo juzgar a nadie por las decisiones que tome, cada departamento tiene sus formas de trabajar, su realidad política. Lo que sí yo creo que hay que hablar y conversar y generar desde ahora a las próximas elecciones, no las del 11 de mayo, las siguientes, porque hay que conformar coalición. Soy una convencida en todos los departamentos. No se olviden que los que no hubo coalición en muchos casos fueron los blancos que nos dijeron que no. Claro, y después nos iban a buscar, como en el caso de Paysandú. Claro, ese es entonces el tema me dijiste que ¿no? me dijiste que no y ahora me querés. Bueno, vamos a hablar, sentarnos a hablar de forma seria y vamos a negociar para que quede conformada realmente y que sea todo legítimo. Y evitar herir. Pero si fuera una relación de pareja, que es legítimo también, ¿no? Que se dieran, ¿no? A unos colorados. Si la coalición fue una relación de pareja, ¿no? Y tenés a los blancos y los colorados, que son la pareja estable, después aparece alguno más, viste, que doy un escarceo. Ustedes no tienen que poner un límite también y decirle a los blancos, che, pará, la de somos coalición solo en los lugares donde nos precisan, se tiene que terminar. Obvio. En un momento no tendrían que ustedes poner un límite y decir, ¿sabes qué? En Montevideo hay coalición, si hay coalición en Maldonado, si hay coalición en Paysandú, si no, no hay. Toma una decisión, o estamos juntos en todo o no. Exacto. ¿Y ese límite lo va a poner alguien o no se van a animar a poner ese límite? Yo creo que hay que animarse porque es lo que se va a venir en las próximas elecciones. Tiene que haber coalición en todos los departamentos, así como a nivel nacional. A ver, ya tenemos la experiencia del gobierno. Yo creo que, bueno, es entendible en parte porque los blancos tienen la mayoría de las intendencias y perder poder, por decirlo de algún modo,
es entendible que le genere un poco de ruido eso, pero a veces hay que perder un poco de poder para ganar, porque yo no sé si qué va a pasar el 11 de mayo, pero en algunos departamentos donde no se hizo coalición, no sé si van a ganar los blancos. Entonces, yo creo que el 11 de mayo va a ser definitivo con esos números en las urnas, cuando salgan las urnas y los primeros votos, para saber quién tenía razón. Están un poco cruzando los dedos para que los blancos se den alguna paliza en un departamento. Pero son datos, no, eso no, ojalá que no suceda, ojalá que se mantengan las intendencias, no, por favor, no. Pero eso perder no. un Paysandú, perder otro departamento pero puede hacer que abran los ojos. Es un sacudón importante para abrir los ojos y decir, bueno, hay que sentarse a hablar, muchachos, porque tenemos que ganar en las que vienen. Y van a ayudar a ganar al Bisu en Salto. Yo quiero que gane Malaquina en Salto. Pero si uno seguía por las encuestas, Malaquina viene perdiendo, Albizu y la coalición vienen ganando. A veces. Nosotros apoyamos a Marcelo, que la verdad que representa una histórica lista del Partido Colorado en Salto, está haciendo un enorme trabajo en Salto, y la verdad que más allá de que las encuestas lo den por abajo, digo, bueno, todavía queda un trecho para recorrer y bueno. Va a ser una linda competencia. En Salto gana poner Albizu, gana Malaquina. Ahí, digamos, el ejecutivo departamental se reparte como se reparte un gobierno nacional de coalición. Y seguramente sí, ¿no? Sí, es así. Sí. Un cogobierno, digamos. Exacto. ¿Cuáles son las chances de que Albizu, que acomodó dirigentes políticos en la comisión técnico mixta de Salto Grande, si es electo intendente, acomode gente en la intendencia? Ojalá que no. ¿Cuál es la chance de que un acomodador, si le das el poder del Estado, acomode? Ojalá que no, porque si ven, como te critiqué a Cecilia Cairo, te lo voy a criticar al Bisu. Para mí, yo miro con la misma vara a todos. No sería, la verdad, una linda señal para la ciudadanía. Pero viste que todos los departamentos tienen su día. Mirá Artigas. Con lo que pasó con la intendencia de Artigas, digo, después los artiguenses, digo, como que tienen un respeto y un cariño y un afecto. Y uno dice, y bueno. Y capaz a Cairo la gente la quiere y la apoyan y el pueblo entiende que, no, pero Cairo está si exonerada. uno no es transparente en su gestión, no es transparente en su gestión, más allá del cariño que le podamos tener. Yo a Cairo le tengo mucho cariño porque la verdad, se los dije antes de empezar, me llevé muy bien todo este periodo, debatíamos con mucho respeto, le aprendí a conocer, pero yo creo que en esto se equivocó y bueno, va a tener que ir a responder al Parlamento. Pero el cariño acá no puede pesar. Estamos acá ejerciendo cargos de confianza política, ¿no? En el Ejecutivo, nada más y nada menos. Uno tiene que ser transparente siempre. Bien. Y ser el mejor de la clase. ¿Alguna más? María Eugenia Rosselló, muchas gracias por estos minutos.